Que Dios te bendiga, amigo, hermano, que estás en sintonía de tu nuevo programa, El Altar Familiar. Nos alegra poder llegar hasta la comodidad de tu casa y quizás con tu tacita de café, pues compartir algunos consejos. Quiero empezar, como siempre, con una oración. Señor Jesús, te damos gracias en este momento porque nos permites poder llegar hasta los hogares y las vidas de familia, Señor, y anhelamos que hasta donde llegue esta transmisión, hasta donde llegue este consejo, pueda llegar a tiempo, pueda ser de bendición, y que tu Espíritu Santo lo tome, Señor, y que haga crecer la palabra en corazones receptivos, Señor, y aún aquellos que no te conocen, Señor, que puedan ser alcanzados por tu gracia y tu inmenso amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén. Y amén. Quiero a redimir el tiempo, bendecimos a los hermanos que se están conectando, ¿verdad? Que siempre reportan su sintonía, nos bendice, gracias. Quiero hablar un tema o compartirles un consejo protegiendo a mi familia. ¿Cómo puedo proteger a mi familia? Quiero leerte 1 Juan capítulo 3 y versos 2 y 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. El verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Me interesa a mí la palabra se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. ¿Cuál esperanza? La esperanza en el Señor, de verle, de ser arrebatado, de irnos con el Señor. Entonces, para poder irnos con Él, pues aquí la Escritura nos dice que necesitamos purificarnos a nosotros mismos. La palabra purificar viene del griego agnizo, que sencillamente significa limpiarse de toda contaminación, limpiar el corazón, limpiar el alma. Me llama la atención estos significados y el último significado es santificar. Entonces, como que el Señor nos está diciendo aquí que si quieres ver al Señor, si quieres irte con Él, tienes que limpiarte. Entonces, ¿cómo puedo proteger a mi familia? Porque esa es la pregunta. Quiero que tengas este verso o los significados de la palabra purificar en tu corazón, porque como cristianos, como hijos de Dios, como siervos del Señor, debemos proteger a nuestra familia. Claro, algunos pueden pensar acerca de la protección de la familia, tener un seguro de vida, un seguro para la casa, un seguro para el carro, etcétera. Y claro, esto es bueno tenerlo. Si no lo tienes, búscalo, ¿verdad? Pero como nosotros también entendemos que nuestra morada final no es aquí en la tierra, sino que nuestro destino final, our final destination, is heaven, es en el cielo con el Señor. Entonces nosotros tenemos que procurar otro tipo de protección para poder llegar con el Señor. Amén. Amén. Y aunque no me digan amén. ¿Verdad? Debemos de procurar otro tipo de protección para poder llegar a nuestra morada celestial. Ahora, en el pasaje que leíamos nosotros de Primera de Juan 3, vemos ahí que dice, el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica. Entonces, la mejor manera de proteger yo a mi familia es aprendiendo a ser limpio delante de Dios. Fíjate qué interesante porque cuando Job estaba pasando por su prueba, le dijeron, ¿puede acaso algún hombre ser limpio? Y definitivamente que por sí mismo no podemos llegar a la limpieza. Necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos que su sangre preciosa nos esté limpiando. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté limpiando. Entonces, esto de la limpieza es un proceso, pero que se inicia con una decisión. Con una decisión. Quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Al Señor Jesús se le acercaron muchos leprosos, ¿verdad? La lepra figura del pecado, ¿verdad? Se le acercaron algunos, recordemos que se le acercaron los 10 leprosos, los 10 fueron sanados o limpiados, ¿verdad? Como dice la Biblia. Solo uno regresó para darle gracias.
Se le acercó otro leproso y le dijo al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí quiero, sé limpio. Entonces, ¿qué se necesita? Buscar al Señor, tomar la decisión de buscarlo. Ahora fíjate que, ¿cómo puedo yo limpiarme para el Señor? Claro, cuando me consagro, cuando lo busco, cuando rindo las áreas de mi vida a Él, cuando me aparto, ¿verdad? Para Él, para en primer lugar, dejar de hacer lo que no agrada y buscar y hacer lo que a Él le agrada. Entonces, estoy transitando en el camino de la limpieza. Claro que en este transitar podemos volver a ensuciar, entonces tenemos que limpiarnos. Recordemos que una de las preciosas bendiciones que vemos en la palabra dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces quiere decir que es una búsqueda constante del Señor, es una búsqueda constante del consagrarnos, de ver cómo nosotros podemos ir transitando en este camino de la limpieza. Quiero enfatizar esto de cómo protejo yo a mi familia. Yo como padre de familia, como siervo de Dios, como ministro, como papá cristiano que soy, yo protejo a mi familia caminando en limpieza, buscando la presencia del Señor. Ahora, tengo aquí algunas cosas algunos pasajes que yo sé que hay muchos, pero quiero darte 3 pasajes y 3 ejemplos al mismo tiempo. Juan capítulo 15 y verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos estar limpios o empezar a transitar en el camino de la limpieza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pastor, entonces, si yo escucho todos los días las predicaciones, me voy a limpiar, te va a edificar, pero lo que verdaderamente te va a ayudar es escuchar y practicar. Escuchar y poner por obra. De nada te va a servir aprender el logos si no lo practicas, si no lo vuelves un rema en tu vida. Cuando escuchas, pero eso sí, la palabra, cuando la escuchas con atención y escuchas el mensaje, sea en la radio o a través de estos medios, ¿verdad? A través de las redes, cuando te congregas en tu iglesia, cuando escuchas y si le estás poniendo atención a la palabra, el Espíritu Santo hace que ese logos se convierte en un rema y tú recibes la palabra y entonces empieza a cambiarte, empieza a haber un proceso de cambio en ti o en los que escuchan la palabra para el querer ser limpios delante de Dios. Apocalipsis 19:8, que era el pasaje que te decía, dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas, dice, son de los santos, son el lino fino. Entonces aquí vemos cómo poder nosotros estar limpios. Aquí lo dice, con acciones justas. Entonces ya vimos 3 formas, por medio de la palabra, 2 formas, por medio de la palabra, 1, con acciones justas, número 2. Pero a veces se es más justo fuera de la casa que con los de la propia casa. ¿Cómo podemos empezar a querer ser limpios delante de Dios y proteger a la familia si en la casa no soy justo? A mi hija menor le doy más y a mi hija mayor le doy menos. O a mi hija mayor le doy más y a la pequeña le doy menos. Claro, yo solo estoy poniendo un ejemplo, pero quizás tú puedes pensar en otros, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo pretender estar limpio si no camino en justicia delante de Dios? Busquemos la justicia de parte de Dios, pero más que la justicia de parte de Dios, busquemos el caminar en justicia, aprendiendo a ser justos en todo sentido, laboral, familiar, congregacional, de todo ángulo. Tratemos de ser siempre justos. Eso nos va a ayudar a estarnos preparando, a estarnos limpiando, a estar transitando en el camino de la limpieza. Porque dije que al transitar en el camino de la limpieza,
aprendiendo de la palabra de Dios, teniendo acciones justas, vamos a empezar a tratar, vamos a empezar a ser limpios delante de Dios. Ahora, 1 de Pedro 1:22, este me gustó mucho, por eso voy a poner un ejemplo al final. Dice 1 de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí vemos nosotros que de qué manera nosotros podemos mantener limpieza en nuestra vida, cómo nosotros podemos perfeccionar o cómo nosotros podemos, al transitar en el camino de la limpieza, para poder proteger a mi familia. ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo? Aquí dice un amor sincero, teniendo un amor sincero. Ustedes saben que en la antigüedad, ¿verdad? O si usted lo busca, usted se va a dar cuenta que lo que le estoy diciendo está ahí, usted lo puede ir a buscar. En la antigüedad algunas esculturas, los griegos o los romanos, ¿verdad?, hacían esculturas de mármol y las vendían, pues, o las ponían en los patios de las casas para que adornaran sus jardines. Pero cuando estaban tallando, cuando estaban dándole forma a los rostros, a veces se les rompían las orejas o la nariz, porque como era una parte muy, muy delicada, entonces, ¿qué era lo que hacían? Les formaban la nariz o las orejas y las pintaban de tal manera que pareciera mármol lo que tenía. Pero ¿qué sucedía? Cuando las ponían en las plazas o en los jardines, al calor del mediodía se empezaba a derretir porque las hacían con cera y las pintaban. Entonces se derretía la cera y se veía realmente cómo estaba la escultura. Entonces por eso les decían, quiero una sin cera. Y la palabra fue evolucionando hasta como la conocemos el día de hoy, con sinceridad. Es decir, no alterado. Es decir, genuino, ¿verdad? Entonces, qué precioso que teniendo un amor sincero, pero dice, puesto que en obediencia a la verdad. O sea que el amor sincero va de la mano con la obediencia. Y aquí es donde te quiero dar el primer ejemplo. Entonces, fíjate que dice la Biblia en Génesis 6, y si tú quieres tú lo puedes leer, Génesis 6 del 14 al 22, dice que Dios le dijo a Noé, construye un arca y la harás de estas medidas de madera, la calafetearás por dentro y por fuera, le harás compartimientos, le harás ventanas. Le dio todas las instrucciones le dio a Noé Dios. Y después van a llegar los animales, yo los voy a enviar para que yo voy a mandar un diluvio y voy a destruir toda la tierra. Pero el verso 22 dice al final, y Noé hizo todo como Dios se lo había dicho. Entonces, Noé protegió a su familia. Noé, yo te quiero poner este ángulo. Noé protegió a su familia. ¿Cómo? ¿Cómo protegió Noé a su familia? Yo sé que tal vez tú estás diciendo, Noé la protegió porque hizo el arca. No, no la protegió así. Tal vez tú dirás, pastor, hoy sí se chanfleó. No, no, no. Noé protegió con su obediencia a construir el arca. Porque Noé pudo haber dicho, no, no quiero o no lo hago. Pero en realidad, la obediencia de Noé a construir algo que jamás se había construido, en este caso el arca, protegió a su familia. Entonces, la obediencia en el camino de la limpieza te mantiene protegiendo a tu familia. También el ejemplo número 2 que te quiero dar es el carcelero de Filipos, Hechos 16 del 31 al 32. ¿Cómo protegió este carcelero de Filipos a su familia? Pablo, preso, Pablo y Silas estaban presos por la causa del Señor, y cuando oraban y cantaban, dice que vino un terremoto tan fuerte que se abrieron las cárceles, se les cayeron las cadenas de las manos y de los pies y quedaron en libertad. Entonces el encargado de la cárcel, pensando que todos
prisioneros habían escapado, dice, sacó su espada para matarse y Pablo le gritó, no te hagas daño porque todos estamos acá. Entonces él llegó en el capítulo 16, versos 31 y 32, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo protegió el carcelero a su familia? Porque creyó en Jesucristo y después les presentó a la familia el mensaje de salvación. ¿Cómo? Llevándoles nada más y nada menos que al apóstol Pablo para que les compartiera el mensaje. Entonces, esa es la forma en que el carcelero de Filipos protegió a su familia. Entonces, vemos aquí en Noé la obediencia, pero el carcelero de Filipos creyendo en Jesucristo y presentando el plan de salvación. Y el tercer ejemplo que te quiero poner es un pasaje ya bien conocido, Josué 24:15, ¿verdad? Que nos habla acerca de la decisión que tomó Josué. Le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces él protege a su familia sirviéndole a Dios. Entonces ya te puse 3 ejemplos. Con la obediencia, por medio de creer en Jesucristo y por la decisión de servirle al Señor. Ahora, como conclusión yo pudiera decirte que nosotros tenemos que pedirle la ayuda al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para que podamos nosotros caminar en limpieza. La limpieza, mira, la limpieza misma te da autoridad en contra del enemigo. La mejor arma que tiene el Hijo de Dios, y quiero, si de todos estos minutos que hemos compartido se te queda algo en tu corazón, quiero que sea esto. La mejor limpieza que tiene el Hijo de Dios, perdón, la mejor arma que tiene el Hijo de Dios es la limpieza. Te lo voy a volver a repetir. La mejor arma que tiene el Hijo de Dios en contra del adversario es la limpieza. Por eso es de que Él quiere ensuciar a los hijos de Dios. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica. Entonces la decisión, amado hermano, que nos estás viendo, la decisión es tuya. Si tú tomas la decisión correcta de caminar en limpieza, de buscar la limpieza delante del Señor, Dios te va a equipar, Dios te va a preparar, Dios te va a dar todo lo necesario para que transites en el camino de la limpieza sin mancharte. Tal vez tú, amigo, que nos estás viendo, no sabías nada de esto, pero tú quieres proteger a tu familia. El paso más importante que tú puedes dar es dejar que Jesucristo entre en tu corazón. Si lo haces hoy, yo sé que el Señor empezará algo hermoso en ti y en tu familia. ¿Por qué no repites esta oración conmigo y le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy empieza un camino de limpieza para ti y los tuyos. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes un lugar donde congregarte, ven, te invitamos para que seas parte de la familia de familias. ¿En dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Para nosotros ha sido una bendición poder llegar hasta tu hogar en este altar familiar y te esperamos en el próximo La Serie. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.